Amén, queridos hermanos, Dios les bendiga. Muy buenos días, la paz de Dios sea con todos ustedes. Hoy vamos a empezar, queridos hermanos, saludarles a todos, esperando siempre, hermanos, que en su hogar, en su casa estén bien, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Hoy día vamos a comenzar con una oración este mensaje. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estás, ahí donde te encuentres en tu casita, o si me estás escuchando en cualquier lugar donde te encuentres, querido hermano, también yo te pido, los que están en su casita, vamos a orar. Gracias, amado Dios, por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque Padre amado, tú nos enseñas cada día. Amado Espíritu Santo, enséñanos tu palabra cada día. Gracias, amado Dios, gracias, amado Santo Dios Todopoderoso. Danos oídos para entender, para oír tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén, querido hermano. Amén, amén, querido amigo que me estás viendo también. Yo quisiera invitarte que abras tu Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. La palabra del Señor nos dice de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Esta palabra nos enseña algo muy importante. Es una parábola, la parábola de los dos cimientos. Esta parábola comienza, hermanos, en el Sermón del Monte, ¿no? Y antes de esta parábola le antecede otros versículos. Por ejemplo, la puerta estrecha, por sus frutos os conoceréis, nunca os conocí. Y la palabra, y el Señor siempre decía, ¿no? Cuando estaba aquí en la tierra, decía: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Sabes qué? Hay una puerta, hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. También nos dice la palabra del Señor que hay dos tipos de árboles: árbol que da buen fruto y árbol que da frutos malos, dice la palabra del Señor, ¿no? Así también encontramos, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, dos tipos de constructores, dos tipos de personas, ¿no es cierto? Y la palabra dice: los que oyen la palabra y las hacen, y los que oyen la palabra y no la hacen. Esos dos tipos de personas hay. Y esta parábola nos enseña de esa manera, ¿no es cierto? Nos enseña de esa manera. Nos dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí nos está hablando cualquiera que oye estas palabras. Está hablando de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y tú eres el templo de Dios viviente, dice la palabra. Te está hablando a ti como a mí, ¿no? Está hablando a esas personas. ¿Sabes qué? Hace muchos años, yo me recuerdo, hace más de 7 años, se ha derrumbado una zona entera. Esta zona era el Valle de las Flores, ¿no? Hace muchos años, yo creo que debe ser 8 años a 9 años que ocurrió este desastre en La Paz.
Y muchas de las casas estaban edificadas, ¿no? En un ceso, en una montaña estaban. Pero no tenía algo firme que les sostenía. Vinieron las lluvias en febrero y se deslizó toda la zona, ¿no? Se deslizó toda la zona. Entonces, esto nos habla de la misma manera. Nos dice una cosa bien importante. Nos dice que en el versículo 25 nos dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó aquella casa? Porque estaba fundamentada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo, nuestro Señor. Él es la roca. En ahí debemos poner nuestro fundamento. Nuestra confianza debe estar en la roca que es Jesucristo. Ahí debe estar nuestra confianza, nuestro fundamento, querido hermano, ¿no? En ahí debe estar nuestro fundamento. Entonces dice la palabra del Señor, descendió lluvia. ¿Qué es la lluvia? ¿Qué son los ríos? ¿Qué son los vientos? Son los problemas, ¿no? Los problemas de la vida, las pruebas que el cristiano pasa cada día, ¿no? Eso es, descendió lluvia. Vinieron problemas, vinieron aflicciones, ¿no? Y eso nos habla. Soplaron vientos y golpearon contra tu casa, contra ti. Vinieron pruebas. Entonces dice en el versículo 15, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. No cayó aquella casa porque estaba su confianza en Dios y su fundamento estaba en la palabra del Señor. Su confianza estaba en su palabra. Como dice su palabra, ¿no? Clama a mí, yo te responderé. Esa confianza tenía. O como el Salmo 91 nos habla, ¿no es cierto? El Salmo 91 nos habla de esa manera, hermanos. El Salmo 91, el versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. En ahí está nuestra confianza. Por eso el cristiano debe caminar confiado en Dios, confiado en su palabra, porque eso dice su palabra, ¿no? No temerás, no tendrás miedo. Y no debes tener miedo, ¿no? No debes tener miedo, dice la palabra del Señor, ¿no? Porque sus ángeles mandará acerca de ti y que te guarden en todos tus caminos. El Señor nos va a guardar en nuestros caminos si tenemos confianza en su palabra, en las promesas que están en su palabra de nuestro Dios, en la Biblia, ¿no? Eso nos enseña, hermanos. Entonces, hermanos, Mateo capítulo 7, hermanos, nos dice, entrad por la puerta estrecha. Y esto te hablo a ti, joven, señorita, tú que me estás escuchando al otro lado, que tal vez nunca has asistido a una iglesia. Dice la palabra del Señor que debes entrar por la puerta estrecha, ¿no? Por la puerta estrecha tienes que entrar, porque hay dos caminos, un camino que te lleva a la perdición y un camino que te lleva a la salvación, y el camino es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, dice su palabra. Eso nos dice su palabra, ¿no? Así que, hermano, querido amigo, tienes que tener tu confianza en el Señor, como esta casa, ¿no? Que estaba fundamentada en la roca. Pero vemos otra casa también que estaba fundamentada, dice, sobre la arena. El versículo 26 nos dice,
Pero que cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahí nos dice, ¿no?, la palabra del Señor. ¿En dónde está tu confianza? ¿Cómo está tu casa? ¿En qué estás fundamentado? ¿Estás fundamentado en su palabra? Hay muchos que escuchan la palabra del Señor. Escuchan la palabra, pero al llegar a su casa se olvidan de lo que han escuchado, y la palabra del Señor nos dice que debemos ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Y la palabra también dice que no debemos ser oidores olvidadizos. A veces escuchamos un buen sermón, a veces escuchamos palabras del Señor, pero al llegar a la casa o al salir en la calle nos olvidamos de lo que ha dicho el mensajero de Dios, el pastor, el maestro. Nos olvidamos de su palabra y no la practicamos. Por ejemplo, si la palabra dice no mentirás o no hablarás mal contra tu prójimo, lo primero que uno escucha eso, conoce eso, pero después cuando sale está hablando mal contra su prójimo. Por eso dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y ahí vienen, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, dice, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina, porque no tenía su fundamento y no practicaba la palabra del Señor. Vinieron los problemas, y si tú no te fundamentas en el Señor, vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las deudas, viene etcétera, varias cosas. Tu hijo se rebela, tu esposo se va. Pero si tú no estás fundamentado en la palabra del Señor, lamentablemente tú también te vas a querer ir y vas a decir, el cristianismo es difícil. ¿Quién va a ir al cristianismo? Y te vas a querer salir incluso del cristianismo, irte al mundo tal vez, ¿no? Por eso nos dice que debemos tener nuestro fundamento en la palabra del Señor, hermanos. En la palabra de nuestro Dios, dice, ¿no? Tu fundamento no debe estar, ni tus fuerzas debe estar en el dinero, ¿no? Tampoco tu fuerza tiene que estar tal vez en tu profesión. No, yo soy profesional, voy a conseguir trabajo y todo eso, está bien, pero no tienes que poner tu fundamento en las cosas materiales. Tu fundamento y tu confianza tiene que estar en nuestro Señor Jesús. ¿Sabes qué decía el Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra? No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no? No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que practica la palabra, que pone en obra la palabra del Señor, va a entrar al reino de los cielos, nos dice la palabra del Señor. Por eso esta palabra nos dice que nosotros no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Debemos practicarla. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está tu prójimo. Tal vez es el vecino que está al lado, ¿no? Tal vez aquel que necesita, tal vez un hermano necesitado. Tú necesitas ayudarles a esa persona, practicar la palabra del Señor, amar a tu prójimo. No solamente es orar, sino es ayudarle, darles palabras de aliento. Eso nos dice la palabra del Señor, ¿no? De esa manera nos dice la palabra del Señor, queridos hermanos. Entonces, en esta parábola, las dos construcciones se ponen a prueba, son sometidas a prueba, ¿no? Son sometidas a prueba.
Entonces, como son sometidas a prueba, tu fundamento tiene que estar en la roca que es Cristo Jesús, hermanos. Amén. Amén, queridos hermanos, eso nos dice su palabra. Tú tienes que tener, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, a pesar de las pruebas que venga a tu vida, tal vez una enfermedad, tal vez venga economía no tengas, tal vez deudas, no por eso tienes que salirte de Dios. Tienes que seguir en Dios, tienes que continuar, porque tu fundamento está en la roca que es Cristo. Y el Señor tiene sus promesas. Primeramente dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, dice. Todo lo demás será añadido. Tienes que buscar al Señor, a Dios, a nuestro Dios todopoderoso, querido hermano, ¿no? A Él tienes que buscar. Y esta parábola también nos habla acerca de un hombre que salió a sembrar al campo, ¿no? Dice la palabra del Señor que salió a sembrar y dice que la semilla cayó, dice, en el camino. Y dice que la palabra del Señor, y las aves vinieron y se la comieron. Y otro cayó entre pedregales, entre piedras, y al brotar se secó, dice, por no tener humedad. Y otra cayó en medio, dice, de los espinos y la ahogaron. Pero una tercera dice que cayó en tierra buena, el cual da fruto al 100 por 1, dice la palabra, ¿no? Y el que tenga oídos, oiga lo que dice la palabra. Cuando tú escuches la palabra del Señor, reténlo en tu corazón, practícalo en tu corazón. No hagas que caiga en el camino y te olvides al salir, o te olvides cuando escuches esta palabra al salir a la calle, al salir a tu trabajo, te olvides de lo que has aprendido. No debe ser así, hermanos. Debes tener tu fe fundamentada en Cristo. Debes obedecer lo que está escrito en la palabra, porque es la palabra de Dios, querido hermano. Amén. Eso nos dice la palabra del Señor. El Salmo capítulo 1, versículo 1 nos dice, Salmos capítulo 1, versículo 1 nos dice de esta manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso nos dice su palabra. Felices. La palabra del Señor tiene que ser un alimento diario para tu vida, diario. Por lo menos tienes que acabar un capítulo por día, querido hermano. Tienes que acabar. Por eso dice que es como una delicia, como algo sabroso para nosotros, la palabra del Señor. Y esta misma palabra debemos enseñar a quienes, a nuestros hijos, dice la palabra del Señor. Debemos enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor, ¿no? Eso nos dice. Y cuando tú estás fundamentado en la palabra del Señor, en la roca que es Cristo, sabes que van a venir tormentas, van a venir problemas, van a venir pruebas, etcétera, van a venir varias cosas, y tú serás como un árbol plantado, que viene vientos, que pasan vientos y vienen vientos, y el árbol no cae, más bien tendrá fruto, el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, etcétera. El fruto del Espíritu Santo, nos dice la palabra del Señor. Así que la palabra tenemos que ponerlo por obra.
Ezequiel capítulo 33, versículo 31 al 33 nos dice de esta manera, hermanos. Ezequiel capítulo 33, versículo 31 al 33. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos, dice la palabra del Señor. ¿Sabes qué? Tienes que poner en obra la palabra, tienes que practicar la palabra, tienes que poner en práctica todo lo que estás aprendiendo. Los años que has aprendido aquí dentro de la congregación, tienes que ponerlo en práctica, dice la palabra del Señor. Tienes que obrar, porque el Señor te va a recordar la palabra. Amén, querido hermano. Bueno, te invito, hermano, a orar esta mañana. Te invito a orar. Inclina tu rostro. Amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra que hoy día nos das, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Hoy hemos aprendido, Señor, que nuestra confianza tiene que estar en ti, Señor, en tu palabra, Señor. En todo lo que tú nos enseñas, en tu palabra debe estar nuestra confianza, nuestro fundamento en la roca que es Cristo Jesús, Señor. Y también debemos ponerla, la palabra de Dios, en obra, en práctica, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gloria. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Shalom, paz del Señor.